¿Cómo está, doctor González? Muy buenos días. Muy buen día y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias por venir, más bien. A ver, yo la verdad tenía la pretensión de convocarlo para hablar de la inseguridad ciudadana y lo vamos a tocar, pero previamente, con todo esto que va pasando, uno dice, la crisis continúa. Pero claro, la crisis continúa, pero también se agrava. Da la impresión que pisamos tierra, pero seguimos hundiéndonos. Ahora en estos días, lo de la Junta Nacional de Justicia, lo del Congreso, el fujimorismo, Renovación Popular, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su impresión global respecto de lo que está pasando en nuestro país y esta decisión que tomaría el Congreso de destituir a los magistrados de la JNJ? Vivimos, como bien dice usted, en nuestro país en una crisis permanente desde hace ya buen tiempo, ¿no? Distintos o diversos analistas, sociólogos, politólogos han hecho estudios también diversos sobre las causas. La gran mayoría coincide en que esta crisis se agrava en el 2016 y una serie de hechos más que quizá... El otro día se lo escuché al presidente del Banco Central de Reserva, sí, en Davos, me parece, que dice que esto empieza el 2016. Claro, entonces, y a él no le vamos a decir pues que... Es caviar. Exacto, ¿no? Entonces, creo que la falta de responsabilidad, madurez y compromiso político y el ejercicio ético de la política, ¿no? Es decir, si uno se somete a un sistema como es el nuestro, pues acepta las cosas, las reglas de juego y las cosas que no nos gustan tenemos que aceptarlas. Me refiero concretamente a que uno de los puntos de inflexión sin duda fue la elección presidencial y congresal del 2016 en la que PPK es elegido y el fujimorismo no tuvo, digamos, el gesto de reconocer inmediatamente, ¿no? Entonces, eso le fue haciendo... Hubieran podido jugar en pared. Claro, es más, o sea, creo que tenemos que ir aprendiendo, más allá de las diferencias, qué sé yo, de perspectiva, ni siquiera ideológica, porque no había gran diferencia, pero sí creo que era y es necesario que vayamos aprendiendo a convivir en democracia, ¿no? O sea, tenemos que discrepar, tenemos que disentir, pero eso no implica un tema personal, ¿no? Yo puedo coincidir o discrepar de usted en determinados temas y es a la idea, a la posición, a la postura, al comportamiento político, no a la persona, ¿no? Entonces, creo yo, ese factor es uno de los que de alguna manera afectó más y pueden haber muchos más. Hay diversos, como le decía, sociólogos que han estudiado muy bien esto, ¿no? Ahora... Nos hubiéramos evitado a Vizcarra y tantos otros personajes. Así es. Vizcarra no hubiera sido presidente. Y no nos hubiéramos visto en la necesidad de elegir como hemos elegido en el 21 tampoco, ¿no? Ahora, el tema es que, por un lado, ahora sí, aterrizando un poco, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, estoy convencido que lo que está haciendo el Congreso respecto a la Junta y a otras situaciones, no sé, realmente marca un atentado contra el propio sistema, ¿no? ¿Sí le parece? Sí, claro que sí. Independientemente de los cuestionamientos que pueda tener uno u otro miembro de la Junta, creo que institucionalmente debilitan a lo ya débil, al débil ya sistema que tenemos, ¿no? Entonces, y generalmente pues estas motivaciones también son, como me refería al otro tema, motivados por situaciones políticas, correcto, por coincidencias o diferencias de determinados grupos, ¿no? Ayer se lo planteé ese tema justamente al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, que estuvo aquí en esta mesa de trabajo, pero no me quiso responder cuando le dije ¿por qué estaría haciendo esto el Congreso? Él dijo, más bien le voy a hablar de las consecuencias de lo que se está haciendo. Entonces se lo pregunto a usted, ¿cuál es la razón por la que el Congreso actúa así? Para nadie es un secreto que hay en el Congreso, y son muchísimos congresistas investigados, desde los casos de los niños hasta los mochasueldos, y podemos pasar por los pegalones y otros más. O sea, probablemente casi la mitad o más de la mitad del Congreso, de los miembros del Congreso, estén siendo investigados, ¿no? O
por lo menos referenciados, sí, bajo sospecha y en algún momento probablemente pasen a la situación de investigados. Ya, ¿y qué tendría que ver eso con el tema de la Junta? Que hay una situación, digamos, de enfrentamiento, y creo que una de las motivaciones podría ser justamente el debilitar el sistema, ¿no? Ante la situación ocurrida en el Ministerio Público, que también está en crisis, pues hoy se conoce que habría habido una suerte de entendimiento entre algunos congresistas, ¿no? y la Fiscalía. Entonces, las investigaciones contra Castillo, contra los niños y todo esto, o sea, nunca prosperaron oportunamente, siguen encarpetadas. Entonces, hay una situación, creo yo, de búsqueda de impunidad. Y para mí, así lo digo con todas sus letras, esa sería una de las motivaciones, ¿no? La búsqueda de impunidad por parte del Congreso, o de algunos congresistas. De algunos congresistas. Es cierto lo que dice, por ejemplo, la Encerrón, en el sentido de que, claro, quieren manipular la Junta Nacional de Justicia para justamente apoderarse del sistema de justicia, pero también para llegar al tema de las entidades electorales. Claro, este año, si no me equivoco, se preparan ya las elecciones, ¿no? Las de OMPE, RENIEC, ¿no? Entonces tenemos a puerta ya un proceso electoral, por lo menos la convocatoria, en el supuesto que no pase nada hasta el 26. Entonces hay intereses, obviamente, pues, de tener cierto control. Y una de las motivaciones tiene que ver justamente con lo primero que hablamos, el no reconocer los resultados electorales también. Entonces, así como en el 2016, en el 21 también se habló de fraude, cosa que yo no creo que haya sucedido. La gente puede coincidir o discrepar con el presidente del jurado, con el jefe de la OMPE, pero yo no tengo ningún temor en decir que son profesionales, digamos, de reconocida trayectoria, y además los sistemas hoy no son manipulables, ¿no? Claro. O sea, pero lo del partido de Antauro sí me parece un poco forzado. Me parece que ahí sí el jurado comete algunos errores. Lo que pasa es que se debería tener mayor control. O sea, cuando uno ejerce, en este caso la jurisdicción electoral o de otro tipo, y las consecuencias de las decisiones tienen repercusiones políticas, sociales, como es el de haber inscrito el partido de Antauro. O sea, sí, pues hay que también asumir la responsabilidad. Ahí sí creo que se equivoca, pues, el jurado, más allá del tema inclusive legal y respetar los procedimientos, ¿no? O sea, le hace un daño justamente al propio sistema, ¿no? Entonces, las decisiones hay que tomarlas con responsabilidad. Claro, queda mal el jurado y le da razones a quienes quieren bajarse a las entidades electorales. Así es. Entonces, el cuestionamiento, lamentablemente, pues, es de ida y vuelta, ¿no? Va en uno y en otro lado. ¿Y qué tiene que ver esto con todo el problema? Para mí, el problema más grave que vive hoy nuestro país es la inseguridad. ¿Pero qué tiene que ver? La economía y la seguridad son pilares para que el ciudadano y ciudadana a pie puedan sentir que el sistema funciona. Y da la casualidad que ni en uno ni en otro se siente o se percibe que funcione. Y la inestabilidad política, la permanente crisis política le hace daño también al sistema e impide, digamos, que cualquier plan para mejorar la economía o para no sé, mejorar la seguridad de nuestro país pueda ser viable. Y por eso decía que tengo sentimientos encontrados, porque así como tengo también la claridad para decir que gran parte de los que buscan tumbarse a la Junta, no todos, hay otros que sí lo hacen por convicción, creo que tienen una motivación política, alguna motivación personal, hasta de impunidad. También es un momento en el que si no nos ponemos de acuerdo, contradictoriamente, ¿no? O sea, por eso mis sentimientos encontrados, si no nos ponemos de acuerdo, aún pensando y percibiendo distinta la realidad, necesitamos enfrentar juntos el problema de la inseguridad. Y ahí sí creo que necesita el gobierno asumir un liderazgo real y que no lo está teniendo con el premier Otárola a la cabeza, ¿no? Quizá un desgaste, no sé, o una falta de visión o de claridad al respecto, pero no hay un liderazgo claro, ¿no? Y se necesita un liderazgo claro desde el Ejecutivo para convocar justamente a un Congreso también cuestionado, a un Ministerio Público en crisis, a un Poder Judicial con algunas preocupaciones internas y a la sociedad en su conjunto, ¿no?
Ese liderazgo que usted plantea frente a la inseguridad ciudadana, digamos que no se da en este gobierno, pero tampoco se dio en los gobiernos anteriores. Yo me acuerdo en una época que Ollanta Humala asume la presidencia y como que él quiere asumir el liderazgo, pero fue flor de un día. Disculpe usted, lo que sucede es que la situación del gobierno del presidente Humala, del presidente Kuczynski, del presidente García, inclusive de los que vinieron después, no es tal a la que hoy se vive. No, claro, se ha agravado. El factor, con esto de los venezolanos, exacto, también. Yo creo firmemente en la integración. Durante 5 años he trabajado por la integración, no solamente andina, sino en toda la región. Sin embargo, el factor del crimen venido de fuera le impregna al mercado del crimen en el Perú un nivel de violencia tal que ya es incontrolable. Yo hoy sí estoy convencido que estamos frente a un conflicto interno, sin ninguna duda. O sea, hay zonas prácticamente tomadas por los criminales extranjeros. En Lima Norte, hay zonas en concreto. En Lima Este, en Lima Sur. ¿En Lima Norte qué distritos? En San Martín, en Los Olivos, en Caraballo, en Comas. En San Juan del Lurigancho, en Ate, ¿no? En Lima Sur, San Juan de Miraflores, en el mismo Chorrillos. Lo que sucede es que y en Lima Centro, en Lince, también podemos encontrar presencia, o sea, en el centro de Lima. Lo que sucede es que ha habido una especie de se han parcelado los mercados, es decir, unos tienen que ver con la trata de personas, claro. Otros tienen que ver con el oro en el norte del país, otros tienen que ver con la droga, otros tienen que ver con la trata de personas. O sea, hay infinidad, y el proxenetismo y otras cosas más. Entonces, y también pareciera que nuestros propios delincuentes o criminales nacionales digamos, en algunos casos han transado y han hecho alianzas muy fuertes. Y en otros han retrocedido. Y en otros, así es. Entonces, ante esta realidad, lo que cabe es que el Poder Ejecutivo asume el liderazgo, que no lo tiene hasta la fecha, pero también de que tengamos todos la capacidad de entender que la única forma de salir adelante respecto a la inseguridad es con una declaratoria de guerra al crimen. Y para ello... ¿Cómo es eso de declaratoria de guerra? Habría que, lo digo coloquialmente, ¿no? Porque habría que reconocer, el Estado tendría que reconocer que hay un conflicto interno. Y que esas fuerzas beligerantes son, además, criminales y, de ser el caso, hasta terroristas. Y, a través de todos los mecanismos constitucionales que tiene el Estado peruano, yo, sin ninguna duda, lo he dicho también anteriormente, que podría irse inclusive hasta el estado de sitio. O sea, no hay otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre estado de emergencia y estado de sitio? Lo que sucede es que este régimen de excepción... El estado de emergencia fracasó y el gobierno dice que por culpa de Angulo. Y no solamente en una región. Mi posición es que sea en todo el país. Pero para ello los entes de inteligencia, todos los componentes, tendrían pues que prácticamente de alguna manera formalizar lo que ya es evidente, con informes a la Presidencia y al Consejo de Seguridad y Defensa. Y el Consejo de Seguridad y Defensa, en secreto como corresponde, tomar las decisiones oportunas en esa línea. O sea, ya nuestra policía y las Fuerzas Armadas saben hacer su trabajo en situaciones como esta, obviamente. Y también mis amigos activistas de los derechos humanos tendrán que entender, y tendríamos todos que entender, que en una situación de guerra no podemos tener disquisiciones, ¿no? Ni estar, mirando hacia otro lado. No lo terminé de captar. ¿Cuál es, así, en una línea, cuál es la diferencia entre estado de emergencia y estado de excepción? Los regímenes de excepción son estado de emergencia y estado de sitio. Sí. En el estado de emergencia ya hemos vivido, ya sabemos, el estado de sitio es mucho más fuerte, la presencia inclusive militar también es... Pero en el estado de emergencia también puede ser. Sí, claro, pero acá hay una situación que estaríamos reconociendo prácticamente nosotros, que hay una fuerza beligerante, ¿no? A propósito de este tema que estamos conversando, si no, por favor, corríjame. Me dio la impresión que el presidente del Consejo de Ministros hace varias semanas, cuando dice estado de emergencia en Trujillo, en el norte, dice las Fuerzas Armadas van a salir y la policía va digamos, a hacer un complemento.
Ya no la Fuerza Armada, sino la policía va a ser un complemento. Claro, es que en los estados de emergencia es todo lo contrario. La policía mantiene siempre el control del orden interno y las Fuerzas Armadas, digamos, contribuyen, apoyan y funcionan, digamos, dándole cobertura a la policía. Claro, y me llamó la atención, pero al final, que yo sepa, no salieron los militares. Es que ese es otro tema. Cuando hablo de liderazgo, me refiero también a que los sectores vinculados a la seguridad, interior, defensa, la DINI, el INPE, y qué sé yo, si se puede, de vida hasta inteligencia financiera, tienen que, por decirlo de alguna manera, hablar un solo idioma. O sea, no puede ser que para una institución, un sector se diga A, el otro B, y no empujen todos hacia el mismo lugar. Bueno, ahí está pues el general Víctor Torres, el ministro de Interior. Y, bueno, sin comentarios, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, con todo el respeto que merece el señor, no tiene la capacidad, creo, para conducir el sector, ¿no? O sea, y menos en una situación como la que vivimos, ¿no? Entonces... ¿No es competente? ¿No tiene liderazgo? Creo que tiene una desconexión, digamos, con el sector y con la propia realidad, y carente totalmente de lectura política. Y además, lo que promovió él también contra el comandante general saliente, el general Angulo, de alguna manera no solamente afecta a la institucionalidad de la policía, sino que, atenta directamente contra las instituciones, ¿no? Y afecta la débil institucionalidad del país. Y una persona, digamos, que no tiene claro eso, pues... Bueno, entonces, ¿quién puede liderar? Yo creo que la presidenta va a tener que hacer un esfuerzo por, a través, no sé, aún con este alicaído gabinete tiene que hacer algo, porque y nuestro Congreso, con toda la crítica que le hacemos abiertamente, nuestras instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, o sea, tiene que haber por lo menos un Consejo de Estado también que permita dejarnos de cosas, y también los políticos, con todo respeto, los periodistas y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, ¿no? Esa bronca, por ejemplo, entre DBA y Caviares, o sea, le hace daño a nuestro país. No nos vamos a poner de acuerdo en algunos temas, sí pues, en temas de libertad, de derechos, vamos a tener siempre discusiones, siempre. Y la verdad, señor González, por lo menos es mi impresión, que los dos han resultado una desgracia para el país. Claro, estamos haciendo... O sea, ni siquiera para decir, bueno, estos son los buenos, los otros son los malos. Y ahora sí lo digo como social, estamos haciendo daño a nuestro propio sistema. Necesitamos ponernos de acuerdo y dejar de lado esas diferencias y ver más bien lo que nos une. Lo que nos une a todos hoy es la preocupación y la necesidad de encontrar una ruta de salida a la inseguridad. Y nos interesa a todos reactivar la economía. O sea, bajo esas dos, digamos, matrices de Estado, yo creo que podríamos tranquilamente ponernos de acuerdo. Ahí no interesa si yo soy liberal, progresista y usted es conservador, no interesa, porque ambos vamos a coincidir en que si no salimos de eso, no vamos a poder ni siquiera discutir de otros temas, ¿no? Así es, situación harto complicada. Entonces usted dice, la presidenta debiera ya considerar asumir el liderazgo, porque de otro modo incluso le va a resultar difícil llegar en 2026. Sí, ahora, y el problema es que también, lo digo tengo el mayor de los respetos, por ejemplo, por los policías y militares en retiro, ya, pero para la conducción del sector interior o defensa hoy, digamos, si no asumen un compromiso político decidido y orientan adecuadamente a la presidenta, sin pensar ni siquiera en cuidar la silla, sino en pensar en lo que es mejor para el país. Lo que pasa es que si no hay un compromiso real político, o sea, es un poco o muy difícil, ¿no? Porque a veces, sí, yo entiendo y respeto a quienes lo hacen, ¿no? O sea, tienden a no chocar con nadie, a mantenerse el mayor del tiempo posible en la silla y con el fajín, ¿no? Y a veces puede pasar mucho tiempo y no hubo nada de trascendencia, ¿no? Yo más bien soy de la idea de que uno, cuando tiene la opción, tiene que hacer, dure el tiempo que sea, lo mejor para el país. No sé si ha notado en estos días, ha percibido que han pretendido resucitar el plan Bukele. Sí, ahora, yo creo que cada plan puede funcionar para cada país. Yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador antes de Bukele y sí, realmente era inmanejable. Inmanejable. Por ejemplo, para ir a comprar a una bodega o asistir a un restaurante, uno veía pues que la seguridad
como llevamos acá nuestros vigilantes, ¿no? No utilizaban ni siquiera revólver ni pistola, utilizaban arma larga. Entonces, y la situación, y las personas que ejercían algún tipo de autoridad o tenían algún cargo importante, pues andaban con una treintena de guardaespaldas y realmente con un despliegue de seguridad privada terrible, ¿no? O sea, hoy sí creo que esa parte se ha recuperado. El riesgo de los planes, cuando no tienen justamente instituciones fuertes, es que también la tentación autoritaria se vea venir, ¿no? Como creo yo, y es mi percepción, que ha pasado y está pasando en El Salvador, ¿no? O sea, hay aspectos positivos del gobierno de Bukele, claro que sí, son tangibles, pero también hay otros aspectos. No nos olvidemos que hay una gran lista de personas desaparecidas, sí, otras detenidas que no tienen hasta la fecha proceso, y peor aún, gente que denuncia que por haber sido contrarios políticamente han sido agraviados también, ¿no? Entonces, yo más bien pensaría en un plan para el Perú, eso sí, con toda la mano firme, con cárceles y regímenes carcelarios mucho más firmes, claro que sí, pero también, insisto, con un compromiso ético de no caer en la tentación autoritaria, ¿no? Muy bien. Doctor González, ha sido muy amable. Muchísimas gracias al doctor Mariano González. Vamos a la pausa brevemente y regresamos con la vocera del CENAMI, Patricia Rivera.